Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Video número 35. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11, de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 15:6, y Génesis 15:7. Comenzando con Génesis 15:6. Génesis 15:6, dice, creyó a Yahvé, y le fue contado por justicia. Los detalles. Porque para Abraham, el creerle a Dios le fue contado por justicia, porque fe en Dios significa edificar sobre Dios y su palabra, y eso significa también recibir la vida que procede de Dios. También la justicia de Dios, requiere que le creamos, y que tengamos fe en Él, ya que Jesús satisfizo la justicia de Dios, al pagar por nuestros pecados. En 1 de Pedro 2:4-6 en la Biblia, se puede observar que el fundamento sobre el que se edifica la casa de Dios, es una piedra que tiene vida. El fundamento es viviente, de quien reciben vida, los que vienen a Él, y por ende, la casa que se edifica es una casa viva. El fundamento es recto, Yahvé, mi fortaleza, es recto, y en Él no hay injusticia, dice Salmo 92:15. Por consiguiente, dado que fe significa edificar en Dios y su santa palabra, resulta evidente que la fe ha de ser justicia, para quien la posea, y la ejercite, ya que Jesús pagó nuestra injusticia delante de Dios. Por eso es importante tener fe a Dios, y por eso también la Biblia enseña que, sin fe, es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Jesucristo es el origen de toda fe. Ella tiene en Él su principio, y su final. No puede haber fe real que no tenga su centro en Cristo. Por eso Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, cuando Abraham creyó en Yahvé, él también creyó en el Señor Jesucristo. Dios no se ha dejado ver nunca al ser humano, excepto mediante Cristo, Juan 1:18. Que la creencia de Abraham fue fe personal en el Señor Jesucristo, queda también evidenciado por el hecho de que eso le contó por justicia. Y no hay justicia espiritual, excepto por medio de la que proviene de Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, y redención, ver 1 de Corintios 1:30. Ninguna justicia tendrá el más mínimo valor cuando aparezca el Señor Jesucristo, excepto, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, Filipenses 3:9. Pero, dado que Dios mismo contó la fe de Abraham por justicia, queda claro que la fe de Abraham estaba centrada únicamente en Cristo, de quien procedía su justicia. Eso demuestra que la promesa de Dios a Abraham, fue únicamente mediante Cristo. La simiente, o descendencia sería exclusivamente la que es por la fe de Cristo, ya que Cristo mismo es la simiente. La posteridad de Abraham, que habría de ser tan incontable como las estrellas, ver Génesis 15:5, estará compuesta por la hueste innumerable que lava sus ropas en la sangre del Cordero. Las naciones que habrán de proceder de él, serán, las naciones que hubieren sido salvas, Apocalipsis 21:24. Relacionemos esto con Mateo 8:11, el cual dice, les digo que vendrán muchos del oriente, y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac, y Jacob en el reino de los cielos. También, 2 de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí, y en el amén, 2 de Corintios 1:20. Que esto sea verdad también en nuestras vidas, que aprendamos, a tomar lo que sabemos de Dios, y aplicarlo a lo que no podemos saber acerca de nosotros, y de nuestro futuro. Dios dice en la epístola a los Gálatas, algo que estaba parcialmente velado, y que es sorprendente, y maravilloso, que nosotros los creyentes de entre las naciones gentiles, seremos bendecidos con Abraham y considerados descendencia de Abraham, y parte del pueblo de Dios por medio de la fe, ver Gálatas 3:26. Por eso, debido a que somos hijos de Abraham de pleno derecho, y hemos sido injertados en el buen olivo, podemos leer las siguientes palabras del profeta Isaías, en Isaías 41:8-13, con las que podemos terminar este versículo 6, y además, oh qué maravilla. Regocijarnos, pues son también nuestras, de los que somos hijos, y herederos de Abraham, y recipientes de la bendición que le fue prometida por la fe.
Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti, serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás, serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Yahvé soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo, Isaías 41, 8-13. Ahora vamos a meditar en Génesis 15:7. Este versículo dice, y le dijo, yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra, Génesis 15:7. Los detalles. Abraham había alcanzado ese rango alto de confiar en la palabra de Dios. Claro que la fe de Abraham, al salir primero de Ur, Génesis 11:31, y luego de Harán, Génesis 12:4, lo había justificado ante Dios. Pero es interesante que aquí sea la fe del creyente, la que da evidencia de tal justificación. No es tanto la fe inicial, aunque es todo importante en sí, sino la fe que continúa en acción. Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. En Génesis 15:7, Dios declaró a Abraham que Él es Dios, le recordó que Él lo sacó de Ur de los Caldeos, y le declaró el propósito para lo cual lo sacó. Cuando Dios en este versículo le habló a Abraham, este ya se encontraba en la tierra de Canaán. Nosotros sabemos que, aunque Dios le prometió a Abraham esa tierra, él nunca llegó a poseer un título de propiedad de la tierra, ni nada que hiciera que otros creyeran que él era el dueño de ella. Lo único que él tenía era la promesa de Dios. En Génesis 18:14, leemos que Dios mismo dijo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Por tanto, era de seguro que esa promesa de Dios a Abraham de poseer esa tierra, se iba a cumplir, porque esa era la voluntad de Dios, y para Dios nada es imposible, ver Lucas 1:37. Abraham ya conocía al Señor que le había sacado de Ur. Porque Dios, esta vez, le dijo que Él fue quien lo sacó de Ur de los Caldeos, es que no estamos leyendo la Biblia con ojos bíblicos. Aquí estamos ante una de las lecciones más relevantes de la escuela de la fe, donde la fe solo es grande a medida que respondamos a lo que Dios nos ordena. A Abraham se le estaba recordando que, Él es el Dios que le sacó de Ur. Él no es un Dios que guía a su pueblo a un callejón sin salida, ni tampoco confunde a los que confían en Él. Puesto que su propósito fue sacar a Abraham de Ur, y darle aquella tierra, entonces Él iba a cumplir ese propósito. Y le dijo, yo soy Yahvé. La personalidad de Dios se revela a través de sus nombres. Siempre que aparece el nombre de Dios, hemos de considerarlo como una revelación de la fidelidad eterna de Él, la cual vemos en su pacto de gracia, y en su misericordia hacia su pueblo. Él es el Dios en quien podemos descansar, seguros de que guardará su palabra. Los nombres a veces llegan a ser marcas de propiedad. Ellos hacen recordar algo específico. Llegan a estar tan íntimamente asociados en nuestras mentes con ciertas características, que cuando escuchamos el nombre, de inmediato recordamos esos rasgos. ¿Qué características le vienen a la mente de usted cuando, por ejemplo, piensa en los siguientes nombres: José el hijo de Jacob, Salomón hijo de David, el apóstol Pablo? Cada uno de estos nombres, está asociado con ciertas características, e ideales. Durante los tiempos bíblicos, la gente del cercano Oriente daba gran importancia al significado de los nombres. Los hebreos siempre pensaban que un nombre indicaba las características personales del nombrado, o los pensamientos y las emociones del que le dio el nombre, o circunstancias que rodeaban a la ocasión cuando fue dado el nombre. El nombre Yahvé, también es un nombre personal. Yahvé, al identificarse como la persona que sacó a Abraham de la ciudad de Ur, se refirió al anuncio del pacto que hizo con él en Génesis 12:1-3. Dios estaba queriendo que Abraham conociera su nombre, porque el nombre revela aspectos de su identidad, su naturaleza personal, y su carácter, y de este conocimiento podemos aprender a confiar en sus promesas. Salmos 9:10, 91:14. En este versículo,
el Señor Dios afirma sus promesas sobre él mismo. Es su nombre lo que está involucrado. No perdamos de vista que aquí, el énfasis es el Señor Dios, y no Abraham. Para que éste no se olvidara que fue el Señor quien lo sacó de la tierra de Ur, para darle esa tierra en heredad. En otras palabras, no había nada que reclamar, las bendiciones no dependían de lo que Abraham decidiera, sino que todo, era parte de un propósito real por parte del Señor Dios. Una de las debilidades de la naturaleza caída del hombre, es la fragilidad de su memoria, y en particular, cuando se trata de resaltar la gracia que Dios ha otorgado. En Génesis 15:7, Dios le recordó a Abraham de dónde fue que él lo sacó, de Ur de los Caldeos. Previamente a la liberación definitiva de la esclavitud opresora de Egipto, Dios instituyó un ceremonial con emblemas y procedimientos claramente detallados, cuyo objetivo era uno solo, hacer memoria de lo que Dios había hecho con Israel, Éxodo 12:14-20. Este texto, entre otros, nos señala la constante insistencia de parte de Dios, para preservar en la frágil memoria de los hombres, las bendiciones otorgadas desde el cielo, como manifestación de su gracia soberana. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Acaso se había olvidado de presentarse? Porque en esta ocasión de Génesis 15:7, Dios le dijo su nombre. Esto tiene un significado especial. Dios le dijo, yo soy Yahvé, es decir, yo soy el que soy, el ser con mayúsculas, el que no depende de nada ni de nadie. Parece que ya era el momento de que Abraham conociera el nombre de Dios. Este es el nombre que Dios utilizó en el Antiguo Testamento, para presentarse como el Dios del pacto, aunque diferentes versiones de Biblias cristianas, le dan a Dios otros nombres. El nombre de Dios es el sello de garantía en sus promesas. Sencillamente porque Él es la esencia misma de la existencia de las cosas, el causador de todo lo existente. De hecho, en otra traducción conocida de la Biblia, el nombre divino, Yahvé, es Elohim, que, según muchos especialistas, significa, el Creador Todopoderoso. En Levítico 18 en la Biblia, vemos que Dios, en las ordenanzas de prohibiciones, Él varias veces puso su sello con su nombre, yo Yahvé. Esto es como la firma de Dios, cuando ordenó que no hiciéramos tales cosas, porque son acciones abominables y asquerosas para Él. Hermanos, cuando yo soy el que soy, promete que algo sucederá, eso quiere decir que no hay nada que pueda impedirlo. Hay mayor garantía que esa. Puede concebirse un antídoto mejor que este contra el temor y la duda. Vuelvo a repetirlo, Dios le recordó a Abraham, que él fue el que le había sacado de Ur de los Caldeos. ¿Acaso no sabía Abraham que esto era así? Desde luego que lo sabía. Pero Dios se presenta a menudo así, recordándonos sus obras, porque el hombre tiene la memoria corta, y además, duda, se desespera, se desanima en vez de recordar cómo Dios una y otra vez ha sido fiel en la vida del hombre mismo. En el libro de Éxodo vemos, que los israelitas pronto se olvidaban de los milagros grandiosos y poderosos que Dios frecuentemente hacía a favor de ellos. Entonces ellos dudaban de Dios, se desesperaban y se desanimaban, y eso generaba en ellos quejas y murmuraciones en contra de Dios. Hasta el punto que decían que, hubiera sido mejor para ellos, haberse quedado en Egipto, y morir allá, Éxodo 14:11, 17:3. Luego Dios se sentía molesto debido a las quejas y las murmuraciones de los israelitas, y decía a Moisés que ellos eran un pueblo de dura cerviz, Éxodo 32:9, 33:5, etc. Por eso Dios, en su misericordia, y su paciencia, nos recuerda a todos, como diciendo, atención, yo soy el Dios que te sacó de donde vivías. Recuerda, has llegado hasta aquí por mí, y yo no doy puntada sin hilo. No hago las cosas sin un propósito. Te he traído hasta este punto en tu vida, con un objetivo. Para Abraham, ese objetivo era, para darle a heredar la tierra prometida. Si nosotros nos mantenemos bajos los preceptos de Dios, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro, Romanos 8:39b. ¿Y cómo respondió Abraham a esta solemne seguridad, que le declaró Dios? Esto lo veremos en el próximo video. Si Dios quiere. Que Dios bendiga a usted ricamente.